Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta entrevista que les vamos a hacer desde el centro al director del proyecto Adaptación y Validación del Test Revisado de Necesidad de Cierre Cognitivo, TRNCC, al contexto argentino en población general, profesor Luis Jaume, y también al profesor Marcelo Roca. Muchas gracias por estar aquí. Les quería preguntar más o menos en qué consiste el proyecto y qué los motivó a presentarlo. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, básicamente el proyecto se circunscribe dentro de lo que es la psicología social y política, en particular con una metodología específica, digamos, de la psicología empírica, que es la psicometría, que es las teorías de la medición aplicadas a la psicología, ¿sí? Básicamente, en pocas palabras, ¿qué es la necesidad de cierre cognitivo? Bueno, es una motivación de los seres humanos por evitar, o sea, la necesidad de cierre cognitivo como constructo, como concepto, se refiere a la necesidad o motivación de los seres humanos por evitar la incertidumbre, aferrándose a ideas claras, concisas y no contradictorias, ¿sí? Básicamente este concepto, diciéndolo, digamos, con una metodología o con un lenguaje más psicológico, se refiere a lo que coloquialmente podemos denominar dogmatismo, ¿sí? Hay diferencias individuales entre los seres humanos, hay personas que, más allá de que haya mecanismos top-down, es decir, de arriba hacia abajo, desde el Estado, desde las religiones o instituciones que pueden pretender suscribir o hacer suscribir determinadas ideas, hay diferencias en los seres humanos entre personas que necesitan con mayor vehemencia aferrarse a determinadas seguridades o certezas discursivas, y hay personas que son más reactivas, ¿sí? Que tienen como mayor renuencia a esto, ¿sí? Originalmente el concepto fue desarrollado por un autor norteamericano, Ari Krolansky. Mi motivación, digamos, por qué desarrollé, digamos, el proyecto, yo digamos, vengo trabajando hace muchos años en investigación, específicamente en este área. Hice becas de investigación UASIT en maestría, luego una beca doctoral en CONICET, y posteriormente tuve dos becas, una en Italia, del gobierno italiano, y una beca Fulbright. En la beca Fulbright fui a trabajar a la University of Maryland, que es donde está este profesor Ari Krolansky, que es el autor original, digamos, de esta teoría, que le estoy diciendo muy poquitito, muy por arriba, ¿no? Tiene un desarrollo muy fuerte después, un impacto dentro de la psicología social, porque se aplica no solamente a este fenómeno, sino a un montón, ¿sí? La teoría se llama cognición social motivada, ¿sí? La necesidad de ser cognitivo es un concepto de este gran mundo teórico. Luego, bueno, durante esta estadía conocí a este investigador, a varios investigadores más, los que fueron haciendo escuela en distintos países de Europa, y seguí trabajando, digamos, con la pandemia. Yo esto fui hace 2 años, a lo largo de la pandemia, sigo trabajando semanalmente, me junto con ellos, y una de las formas de evaluar la necesidad de cierre cognitivo es mediante, como te decía hace un ratito, con la psicometría. La psicometría, básicamente, como para decirlo en palabras fáciles para los que, si alguien está escuchando, digamos, fuera del ámbito de la psicología, es como para que se den una idea, tiene que ver con, por ejemplo, los test de inteligencia, ¿sí? Los test de inteligencia, básicamente, ¿qué es lo que hacemos cuando decimos que hay un coeficiente intelectual? Estamos aplicando una serie de unidades de medida, ¿sí? Para evaluar cuán inteligente o menos inteligente es una persona. Esto es el origen, esto arranca hace montones de décadas, ¿sí? Y se empezó a expandir a montones de conceptos y constructos en psicología. La idea, para poder empezar a trabajar, digo, porque cuáles son las consecuencias o qué es lo que nos interesa de la necesidad de cierre cognitivo, cuál es el aspecto práctico. Bueno, la necesidad de cierre cognitivo está involucrada no solamente en esta cuestión, digamos, más formal, que uno quisiera tener una suerte de desarrollo del conocimiento, sino que tiene aspectos prácticos muy comunes. Influye en el desarrollo del sexismo, del autoritarismo, de los distintos prejuicios hacia cualquier distinto tipo de colectividad, prejuicio, no sé, prejuicio hacia los negros, hacia homosexuales, hacia cualquier tipo de colectividad. Está motivada por la necesidad de cierre cognitivo, influye fuertemente. Y esto va desde
niveles más tranquilos o, digamos, desde los niveles más básicos de simplemente que haya un prejuicio hacia el otro, hasta la intolerancia étnica, ¿sí? O sea, esto influye cuánto, si una persona, digamos, tiene altos niveles de ansiedad cognitivo, además se mete en grupos, y estos grupos son grupos radicalizados, ¿sí? Son personas que realmente pueden ser incluso peligrosos para atentar contra las democracias. De hecho, un aspecto práctico que se comenzó a estudiar después del 9/11, que lo comenzó este autor, Eric Blanqui, fue el desarrollo de digamos, cómo influye la necesidad de cierre cognitivo en el extremismo, ¿sí? Lejos estamos nosotros de llegar a ese punto particular. Afortunadamente en Argentina, si bien tenemos muchos problemas, no tenemos ese. Últimamente al menos hemos sufrido 2 atentados, pero bueno, no es algo común como en otras partes del mundo, como en Medio Oriente, por ejemplo. Pero bueno, lo que nos interesa, digamos, para comenzar con niveles más básicos de nuestra investigación es adaptar esta técnica norteamericana, ¿sí?, al contexto argentino, ¿sí? Para la adaptación de las técnicas, básicamente se sigue una serie de protocolos que están regulados por la ITC, International Test Commission, que es como el Comité Internacional de Psicometría de Test, ¿sí?, que regula las prácticas y modos de digamos, la adaptación de test, para no ponerme muy específico, no es solamente la adaptación lingüística, sino que tiene una serie de pasos que se evalúan con estadísticas y demás, ¿sí? En ese sentido, y a grandes rasgos, como para poder decirlo sin que ocupe demasiado tiempo, nuestro proyecto apunta a poder desarrollar este test, ¿sí?, y con una particularidad, que es no solamente en estudiantes universitarios, que es muy común en las muestras en ciencias sociales, porque es básicamente lo que todos tenemos a mano, ¿no? Es la población cautiva a la hora, digamos, de desarrollar algún tipo de estudio, sino que hacerlo en población general, ¿sí? Que esa quizás es la dificultad en particular, y quizás, digamos, también uno de los aportes más altos que se esperan. A ver si entendí bien, entonces, eventualmente podríamos llegar al diseño adaptado de un test que permita pronosticar qué propensión podrían tener los individuos a un pensamiento de estas características. Exacto, un pensamiento que, definámoslo de esta manera, en términos abstractos, que sea más cerrado o menos cerrado. No estamos evaluando el contenido, ¿se entiende? O sea, el contenido puede ser un X, pueden ser, no sé, las panteras negras en Estados Unidos, como puede ser el ISIS, como pueden ser los talibanes, o puede ser fanáticos de digamos, no barra brava, digamos, los hooligans, digamos, en un sentido más ideológico y no tan, ¿se entiende? Perfecto. Marcelo, ¿y cuál es tu función dentro del equipo de investigación? Mi función básicamente es poder ayudarlo a Luis con la recolección de datos, con la toma y después con el análisis de los mismos. Una vez que recolectemos los datos, justamente es poder analizarlos a través de software estadísticos como el SPSS o R. Pero ¿y qué dificultad puede haber en el método al momento de adaptarlo a la Argentina? La dificultad principal... Dale, Marcelo, por favor. Que la dificultad principal, más que nada, tiene que ver con el contexto cultural en el que se encuentra. Por eso Luis había mencionado esto de la International Test Commission, que sirve para una correcta adaptación del texto, no solamente por el contenido idiomático, sino también por el cultural. Por eso lo que se suele hacer es pasar del inglés al castellano y del castellano al inglés y someterlo a un juicio con un grupo de expertos. Ah, muy bien. Luego de eso pasamos a otra fase en la que se estructura el test y se lo aplica en una muestra piloto compuesta, por ejemplo, con 100 individuos. Muy bien. Todo eso también después en el medio hay para complementar, en general se suele utilizar, que es una regulación, focus group, para, digamos, ver específicamente si las personas entienden a qué se está refiriendo. Pero no solamente eso, digamos, después, esto es un poquito más técnico, porque trato de hacerlo más, hablar lo más coloquialmente posible. Digamos, hay para la evaluación, digamos, y la aprobación de un test, digamos, publicando en una revista de alto impacto y demás, se siguen 2 criterios, que es la validez y la confiabilidad, ¿sí?
Para ambos dos se utilizan numerosas técnicas estadísticas. Hoy en día una de las más utilizadas es el análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio. Básicamente lo que se trata de hacer es que ustedes o las personas cuando se enfrenten, digamos, a un test, el test está, digamos, de alguna manera retratado a través de distintos ítems. Los ítems son como oraciones, afirmaciones, ¿sí? En la construcción de los mismos hay una serie de requisitos. Por ejemplo, es esperable, digamos, que las personas respondan a ellos como un reactivo, es decir, no lo piensen demasiado, no estén 20 minutos por pregunta, sino que lo primero que se le venga a la cabeza tiene que ser, digamos, lo más fácil. En ese sentido, la construcción de los ítems tiene algunos requisitos, nada, no es física cuántica ni mucho menos, pero sí es necesario que, por ejemplo, no pueda haber doble negación en los ítems, suelen estar, se pide que se redacten de manera afirmativa, y además, luego, por otro lado, otras cosas a tener en cuenta tienen que ver con que hay dimensiones dentro de los test, ¿sí? O dentro de, digamos, de las evaluaciones. Por ejemplo, la necesidad de cierre cognitivo tiene dos grandes aspectos, ¿sí? El ceasing y el freezing, la urgencia y la permanencia, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Básicamente el fenómeno se compone en dos partes. Una es la premura, ¿sí? Por aferrarse rápidamente a un conocimiento, a una idea, a cualquier ideología que brinde certeza. ¿Sí? Eso es la urgencia, es lo que aparece, es uno de los aspectos de la necesidad de cierre. Pero por otro lado, ¿sí? Y no necesariamente, aunque suelen ir de la mano y por eso son parte de este mismo fenómeno, está la permanencia, es decir, hay personas, ¿sí? Que quizás necesitan una urgencia más rápido, ¿sí? Pero la idea a la cual se aferran, la hipótesis, la ideología, lo que ustedes quieran, se permanece en el tiempo menos tiempo que otras personas, es decir, no se aferra tanto frente a hipótesis alternativa, frente a otras ideas, frente a un mismo problema. Entonces son dos aspectos que se evalúan la necesidad de servicio. ¿Cómo se evalúan estos dos aspectos? Cada uno de estos tienen distintos ítems para evaluar distintos aspectos. Entonces, estos ítems, cuando se evalúan y cuando se hace el análisis estadístico, deberían correlacionar entre sí, más allá de la correlación total que tienen ambas dimensiones. Es medio técnico, pero es muy algo interesante, muy muy interesante. La verdad que me está resultando sumamente, la verdad, apasionante, te diría. Una pregunta. Muchas gracias. ¿Existe una consideración negativa respecto de esta necesidad de tener certezas? O sea, ¿es un presupuesto? No, sí, perdóname. No, sí, se lo considera un presupuesto de algo que hay que superar. Lo testeamos, le hacemos el test a una persona y si le da un resultado alto de necesidades de certezas, ¿se le diagnostica una patología que tiene que ser tratada o no? No, en ese punto es muy interesante tu pregunta, al menos, digamos, desde cómo se enfoca desde la cognitividad y la cognición social motivada, en particular la necesidad de cierre. Esto no tiene que ver quizás con, a ver, hay aspectos digamos, cercanos a esta variable que se han utilizado en lo que es psicología clínica, que tienen que ver con la flexibilidad cognitiva. Sin irme de tema, eso tiene que ver mucho con las personas, cuanto más, digamos, por ejemplo, cuanto más necesidad de cierre cognitivo tienen, es bastante más difícil que se puedan desarrollar algunas técnicas cognitivas, como el diálogo socrático y demás, donde las personas tratan de trabajar. La terapia cognitiva es una de las terapias más usadas hoy en día y que tiene mayor evidencia empírica, ¿no? Entonces, las terapias cognitivas, cuando las personas, digamos, se considera que buena parte de las cosas que enferman a las personas son su sistema de creencias. Entonces, si en la terapia ese sistema de creencias es muy rígido, es más complicado, digamos, que esa persona mejore a lo largo, digamos, del tiempo. No significa que esto no se lo patologiza, si esa es la pregunta, pero sí se podría, digamos, tomando de la arista desde otra área de la psicología, sí es un indicador de poca flexibilidad cognitiva, y la poca flexibilidad cognitiva hace que la remisión de los síntomas sea más larga a lo largo del tiempo. Muy interesante. Entonces, luego del proyecto de investigación y el desarrollo que están haciendo, ¿qué producto esperan producir, generar? O sea, un test
un test o un paper sobre el test? Ambas cosas, en realidad, ambas cosas. La industria argentina en cuanto a los test no está muy desarrollada. Eso es un gran problema que tenemos en la psicología argentina y de América Latina en general. En Estados Unidos hay una industria monstruosa, como hay casi de todo, respecto a los test. Realmente se genera un nivel de facturación increíble porque todos los test que se pueden utilizar, tanto de inteligencia, memoria, atención, distintas variables cognitivas, se utilizan en general en todos los colegios. Depende y difiere un poco a veces de los estados, pero en general es una industria muy fuerte en casi todos con sus diferencias. Pero en Argentina, digamos, no hay una meta comercial clara. Básicamente esto es amor al arte. Entonces, sí, la idea de esto es sacar el test, pero probablemente simplemente quede, digamos, en la publicación y obviamente en el compartir, digamos, y desarrollar posteriormente más investigaciones, porque una vez que tengamos este test, lo que nos va a permitir es también, digamos, más allá de digamos, de nuestra beta psicométrica de poder desarrollar un test, a nosotros nos interesa como un medio más que como un fin. Es decir, una vez que tengamos este test, vamos a ulteriormente poder desarrollar estudios donde podamos evaluar la influencia de la necesidad de cierre cognitivo en poblaciones locales acerca de cómo influyen distintos tipos de prejuicio, en prejuicio en particular, en el autoritarismo, en la intolerancia, etc. ¿Sí? Entonces, ese quizás es nuestro mayor interés. El segundo paso. Y una pregunta respecto del equipo de investigación y los recursos con que cuentan. ¿Pensás que es satisfactoria? ¿Están necesitando algún recurso con el que no cuenten? ¿O cómo están desde el punto de vista de recursos? Bien, desde ya estamos muy agradecidos a la universidad, digamos, por habernos seleccionado y elegidos como parte de los proyectos. Sí, es cierto, digamos, pero no es solamente, digamos, en la UAI, sí lo veo en otras universidades también, que quizás, digamos, lo que pasa es que como todos hay mucho nivel de inflación. Por ejemplo, a nosotros nos interesa mucho, o buena parte de nuestro gasto tiene que ver con las tomas de muestras. Entonces, para tomar las muestras online y demás, se le paga, digamos, a distintos servidores que se encargan de eso. Esto, el precio, digamos, en dólar va aumentando, entonces quizá nos queda un poco desdibujado el presupuesto en ese sentido. Obviamente entendemos la situación y sabemos que también las universidades hacen lo posible, pero bueno, siempre que se pueda algo más, siempre es mejor, pero agradecemos igual todo. ¿Y la formación del equipo es la adecuada? ¿Participan alumnos? Sí, ahí en la formación del equipo, básicamente, digamos, de alguna manera, bueno, los líderes, o el líder sería un poco yo como director. Marcelo Roca quizás es la persona que me secunda en todos los aspectos. Trabajamos nosotros, además, nuestro equipo está, digamos, parte en la UAI, pero trabajamos también en la UBA y hacemos también investigaciones afuera con estas personas que me comentaba. Después tenemos casi un poco más de la mitad son estudiantes de UAI, ¿sí? Por lo cual, digamos, los trabajos que hacemos más que nada con ellos tienen que ver con pequeñas encuestas o pequeñas tareas que también les sirvan a ellos. Con mi idea un poco siempre es que todos los barcos vayan para el mismo muelle. Entonces, en aras de que todos salgan ganando, la idea es que buena parte de los alumnos puedan vehiculizar sus tesis de grados a partir de datos que hacemos en el proyecto. En ese sentido, digamos, la demanda con ellos es poca. Obviamente sí están bien formados en lo que tiene que ver con la psicología en particular, en eso la formación es muy buena de la universidad, pero bueno, nada de eso, un poco respondiendo a su pregunta. Bueno, y entonces esperamos poder producir un test y un paper en alguna revista con referato, indexada a nivel nacional o internacional. Mira, sí, por supuesto. Para nosotros es importantísimo de mínima que sea con referato e indexada, porque nos sirve también, digamos, no solamente para las evaluaciones de la Universidad Abierta Interamericana, sino también para otros institutos donde trabajamos, así que eso sin duda. Probablemente sea una publicación nacional, no tanto por el interés nuestro, porque siempre tratamos de apuntar a lo más alto posible, en ese sentido de mejores revistas afuera,
pero sí tienen que ver con la difusión del test en el contexto argentino. Entonces, en ese sentido, digamos, no, vamos a apuntar para ese lado. Muy bien, bueno, interesantísimo. Muchísimas gracias. Yo ahora voy a dejar de grabar y los despido en privado. Bueno, muchas gracias. Un gusto enorme. Muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias.